Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de Anatomía segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy revisaremos el tema intestino grueso como tema 11.5 correspondiente a nuestro programa académico. Hablando del intestino y sus generalidades, podemos decir que es el lugar en donde se absorbe el agua y residuos no digeribles del quimo líquido que proviene del intestino delgado. Aquí se llevan a cabo la formación de heces semisólidas almacenadas hasta su evacuación. Está formado por lo que es el ciego, apéndice vermiforme, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y lo que es el conducto anal. Tiene algunas diferencias con el intestino delgado que hay que tomar en cuenta para no confundirnos. Sobre todo la presencia de apéndices omentales, los cuales los vamos a encontrar aquí en todo lo largo, sobre todo de las tenias, que son muy similares a lo que es el omento, porque pues están constituidos principalmente por grasa. Las tenias del colon, que son estas bandas que podemos observar a lo largo de él, van a ser 3 gruesas bandas longitudinales de músculo liso, sobre todo longitudinal del intestino grueso. Estas bandas, que son 3, van a confluir aquí en el ciego y bueno, pues ahí donde confluyen las 3 bandas vamos a encontrar lo que es el apéndice cecal, y eso es una referencia quirúrgica muy importante. Cuando no encontramos el apéndice, es seguir las tenias hasta lo que es el ciego y ahí vamos a encontrar la base del apéndice cecal. Bueno, inician precisamente aquí en la base del apéndice y se van a separar en 3 bandas que van a discurrir a lo largo del intestino grueso. Se fusionan a nivel de la unión recto-sigmoidea y bueno, pues aquí van a formar una capa. En lugar de 3, esas se van a fusionar y esas 3 capas longitudinales van a formar una sola en la unión recto-sigmoidea y forman esta capa única longitudinal que continúa alrededor de lo que es el recto. Las tenias mesocólicas es el lugar de fijación de lo que es el mesocolon transverso y lo que es el sigmoides. La tenia omental es donde se insertan los apéndices omentales. La tenia libre es en la cual no se insertan mesocolon ni apéndices, es decir, esta sería la tenia libre. Su contracción tónica pues va a cortar lo que es las paredes del intestino grueso, formando lo que son las austras, estas saculaciones que podemos observar. Muy bien, hablando de lo que es el ciego propiamente dicho, pues es la primera porción del intestino grueso y se continúa con lo que es pues el colon ascendente. Es un fondo de saco intestinal pues ciego, tiene una longitud más o menos de 7 centímetros y está situado pues en lo que es el cuadrante inferior derecho o correspondiente a lo que sería la fosa ilíaca derecha. Es inferior a lo que es la unión de la porción terminal del ilion y el ciego, es decir, está por debajo de lo que es la unión del ilion terminal con el ciego. Cuando se distiende, sobre todo, pues este puede palparse a través de la pared abdominal anterior, como les decía, en la fosa ilíaca derecha. Se encuentra pues 2.5 centímetros de lo que es el ligamento inguinal que pasaría por aquí abajo. El intestino grueso, sobre todo el ciego, pues va a estar cubierto casi por completo por peritoneo, como podemos ver en esta imagen, y puede elevarse libremente sin ningún problema. No tiene mesenterio. Si se fijan, el mesenterio empieza más arriba, entonces esta parte del ciego pues está libre. Está unido a la pared lateral del abdomen por uno o más pliegues cecales, como lo vemos aquí. Uno o más pliegues cecales lo fijan a esta parte.
Como vemos, aquí lo tratamos de levantarlo, se levanta sin problemas. Esto nos sirve mucho cuando vamos a hacer, por ejemplo, una apendicectomía. Podemos levantar el ciego y llevar la apéndice más hacia lo que es acercarla más a la pared anterior del abdomen para hacer su resección en el caso de cirugía abierta. Si quisiéramos levantar el ciego, pues podemos desprender estos pequeños pues, ligamentos para poderlo levantar de la pared posterior de lo que es o pared anterolateral del abdomen. El ilio pues se va a conectar con el ciego a través de lo que es el orificio ileal, como lo vemos aquí, o acá también. Está ubicado pues obviamente entre los labios ileocólicos, que estos son pliegues laterales que forman unas crestas, o también conocidos como frenillos del orificio ileal o válvula ileocecal. Impiden pues obviamente el reflujo del contenido del ciego y colon ascendente hacia lo que sería el ilium terminal. El apéndice vermiforme es un divertículo intestinal de aproximadamente unos 6 a 10 centímetros de longitud. Contiene sobre todo masas de tejido linfoide. Tiene su origen en la cara posterior y medial del ciego, inferior a lo que es la válvula iliocecal. Tiene un mesenterio muy corto y triangular, que es el mesoapéndice, que lo podríamos ver en la figura anterior. Aquí rápidamente, este es el mesoapéndice, que lo encontramos aquí y aquí también. ¿Se fijan? Aquí va la arteria apendicular. Bueno, regresando a donde estábamos, decimos que ese mesenterio es corto y triangular y la posición del apéndice pues va a variar, aunque suele ser generalmente retrocecal. ¿Qué quiere decir retrocecal? Que está detrás del ciego. Aquí tenemos algunas de las posibles presentaciones, pero generalmente pues el 64% pues es retrocecal. Un 32% lo encontramos más a lo que es la región, sobre todo inguinal, 1% en esta, y retroilial en 0.5%, es decir, por detrás del ilio, un poco más complejo, y un 2% hacia lo que es sobre todo la cresta ilíaca. Muy bien. En cuanto a la irrigación del apéndice, pues les decía, a través de su mesenterio, pues discurre la arteria apendicular, que es una rama de la arteria ileocólica, que es una rama también terminal de lo que es la arteria mesentérica inferior. Digo mesentérica superior, perdón. Ok, en cuanto al drenaje venoso del ciego y apéndice, pues es por la vena ileocólica, que es aquí la que está a este nivel, y que obviamente va a ser tributaria de la vena mesentérica superior. El drenaje linfático del ciego y apéndice pasa pues a través de los nódulos linfáticos del mesoapéndice a los nódulos linfáticos ileocólicos y de ahí pues a los nódulos mesentéricos superiores. Ese es el trayecto que sigue. En cuanto a la inervación, pues es a través de los nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Las fibras nerviosas simpáticas pues, se originan en la porción torácica inferior de lo que es la médula espinal. Las fibras nerviosas parasimpáticas se originan de los nervios vagos. Y las fibras nerviosas aferentes del apéndice pues, van a acompañar a los nervios simpáticos hacia los segmentos T10 de la médula espinal. Cuando hablamos del colon, pues decimos que este tiene 4 porciones. Una que es el colon ascendente, otra que sería el colon transverso, luego el colon descendente y lo que sería el colon sigmoides.
El colon ascendente, pues es la segunda porción del intestino grueso y va desde lo que es el ciego hasta lo que es el lóbulo del hígado, el lóbulo derecho. Ahí va a girar de forma repentina y va a formar lo que es la flexura cólica derecha. Esto generalmente se encuentra en una posición inferior a lo que es la 9ª y 10ª costilla y bueno, pues va a estar cubierta por lo que es el borde derecho inferior del hígado. Este va a ser más estrecho que el ciego y secundariamente pues va a ser retroperitoneal. Tiene un color rosa pálido y obviamente un corto mesenterio, sobre todo en el 25% de las personas, porque hay quienes tienen un mesenterio más abundante. Bueno, eso lo veremos posteriormente en las correlaciones clínicas, que a veces nos da problemas de que el colon ascendente se gira sobre su eje. Pero eso lo veremos en las correlaciones clínicas. Entonces tiene un mesenterio corto, más o menos el 25% de las personas. Está separado de la pared anterior del abdomen por lo que es el aumento mayor, que como ya habíamos visto, pues pende de la curvatura mayor del estómago y de la primera porción del duodeno y va a cubrir todos los intestinos. Ok. El colon ascendente, pues bueno, va a tener en la parte lateral un surco que está localizado, pues obviamente a un lado de lo que es el colon ascendente y pared lateral del abdomen. Y este va a estar tapizado de peritoneo y este se le conoce como surco paracólico derecho, es decir, que está a un lado de lo que es el colon ascendente. Y pues este es el sitio por donde muchas de las veces cuando hay algún drenaje que proviene eh, de algún absceso o bien sangrado secundario a un traumatismo, pues generalmente por esta corredera parietocólica va a circular este tipo de líquidos en la cavidad peritoneal hacia lo que es la cavidad pélvica, sobre todo por gravedad. Bueno, hablando de la irrigación arterial del colon ascendente, podemos decir que el colon ascendente y la flexura cólica derecha, pues van a provenir de la arteria mesentérica superior en sus ramas, que sus ramas serían la arteria iliocólica, que la tenemos aquí, la arteria cólica derecha, y sobre todo, ¿verdad? Nos van a dar la irrigación de lo que es ciego, colon ascendente y lo que es la flexura cólica derecha. La arteria marginal, también llamada yusta cólica, esta arteria marginal pues va a originar una anastomosis de todas las arterias que llegan el colon. Si se fijan, pues corre por todo alrededor de la arteria marginal y nos va a unir pues a las arterias ileocólicas, a la cólica derecha, a la cólica media, a la cólica izquierda y a la arteria sigmoidea. Bueno, pues aquí las vemos representadas, cómo las une a todas. En cuanto al drenaje venoso del colon ascendente, pues se produce a través de la vena mesentérica superior. En el caso de el drenaje linfático es a través de los nódulos linfáticos cólicos medios y que estos drenan a los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. La inervación está dada por los plexos periarteriales, pues obviamente de la arteria cólica derecha y de la cólica media. En cuanto a las correlaciones clínicas, pues tenemos a la apendicitis aguda y hablamos de, pues, que es una inflamación aguda de lo que es el apéndice vermiforme. Está causada generalmente, pues nos va a causar abdomen agudo en los pacientes en que presentan apendicitis aguda y obviamente cuando nosotros realizamos la exploración digital del abdomen del paciente, pues vamos a encontrar dolor en un punto que se denomina punto de McBurney y este dolor pues está localizado en un punto que nosotros trazamos de lo que es el ombligo a la cresta ilíaca anterosuperior, trazamos una línea y la dividimos en 3 partes.
Ese dolor o punto de McBurney se encuentra en la unión de los 2/3 externos, es decir, si lo dividimos en 3, 1, 2, 3, va a estar en la unión de los 2/3 externos con el tercio medio. Ahí se denomina punto de McBurney. Si nosotros hacemos una incisión, vamos a caer directamente en lo que es el apéndice secal. Entonces, ese punto de McBurney es un punto importante de referencia para localizar el apéndice. Este es un apéndice normal y este es un apéndice inflamado. En los jóvenes, pues la apendicitis puede estar causada principalmente por hiperplasia de tejido linfoide. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que prácticamente pues tenía bastante material linfoide en su constitución? Pues entonces el material se inflama, este material linfoide se inflama y ocluye la luz del apéndice y nos genera pues obviamente un proceso inflamatorio que termina muchas de las veces con su extirpación. Aquí tenemos un apéndice normal y bueno, las diferentes fases del apéndice, cómo va inflamándose. Aquí, cuando encontramos al apéndice con esta forma, decimos que es un apéndice catarral. Cuando la vemos de esta manera, decimos que es un apéndice flemonosa o bien fibrosa. Cuando ya vemos puntos negros en su estructura, pues hablamos de lesiones ya isquémicas, y a esto se le llama apéndice gangrenosa. Y bueno, todos sabemos que después de una lesión isquémica viene la gangrena y posteriormente la necrosis y la perforación. Entonces, cuando esto ya sucede, pues encontramos un apéndice perforada, en la cual su contenido intestinal salió hacia la cavidad peritoneal y pues eso nos conduce a la formación de un absceso y sobre todo pues adherencias y muchos problemas, sobre todo una peritonitis generalizada. Bueno, en los adultos la obstrucción generalmente se va a deber a la presencia de un fecalito o coprolito, que no es más que un fragmento de materia fecal que pues nos va a tapar la luz por donde drena pues sobre todo la mucosidad que se genera en la mucosa del apéndice. Al taparse la luz, pues obviamente va a venir un proceso inflamatorio, crecimiento bacteriano, formación de gas, y todo esto va a contribuir con un compromiso en relación a la vascularidad. Generalmente la infección aguda también puede provocar lo que es la trombosis de la arteria pendicular, y eso también generarnos, como les decía, pues isquemia, gangrena, perforación y sobre todo pues una peritonitis importante. El tratamiento de esto pues es un tratamiento quirúrgico que puede ser por cirugía abierta o bien por cirugía laparoscópica. Cuando hablamos de colitis, sobre todo, pues nos referimos a la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que esta se va a caracterizar por una inflamación grave y ulceración de lo que es el colon y recto. En estos casos, generalmente los pacientes, si no responden a un tratamiento médico, el tratamiento definitivo pues es la extirpación quirúrgica del área afectada, y generalmente pues es una porción del colon. A esto le llamamos pues colectomía. Pueden ver ustedes, si es un proceso de urgencia, generalmente lo que hacemos es resecamos esa pared del colon, y obviamente el colon tenemos que abocarlo a la pared a través de un procedimiento que se llama colostomía. Y en la parte distal pues la cerramos y la dejamos sepultada en la cavidad abdominal para en un segundo tiempo, después de que pase el proceso infeccioso que se generó a veces por la ruptura o lesión de esa pared del colon, pues ya en un segundo tiempo reconectamos esta colostomía, es decir, reconectamos esta parte proximal del colon con la parte distal y se restablece nuevamente el tránsito intestinal. Como les decía, pues cuando hacemos una resección, hacemos una colostomía. Si es una que no es más que abocar o llevar a cabo una apertura cutánea artificial, para ahí llevar la porción terminal de intestino grueso o intestino delgado. Cuando hablamos de intestino delgado, pues hablamos de ileostomías, gastrostomías.
Aquí, por ejemplo, si es de yeyuno, decimos que es una yeyunostomía. Si es de ilien, pues es una ileostomía. También podemos hacer abocarle el estómago hacia la pared abdominal y decimos que es una gastrostomía. Entonces, bueno, las colostomías pueden ser izquierdas o derechas, dependiendo, o bien transversas, dependiendo de la sección del colon que se haya extirpado o lesionado. Bueno, ahora hablaremos de lo que es el colon móvil. Anteriormente, cuando describíamos colon ascendente, decíamos que cuando esta porción de colon ascendente tiene pues un mesenterio amplio, pues el colon se puede rotar sobre sí mismo, rotar sobre su eje y generarnos esta torsión que generalmente termina con una obstrucción, una estrangulación de los vasos sanguíneos, una isquemia y si no lo resolvemos, o sea, si no lo regresamos a su lugar, pues esto puede condicionar una necrosis y una perforación. Entonces, muchas de las veces esto se presenta pues en más o menos en un 11% de los individuos y este movimiento basculante del colon pues a menudo nos genera lo que se llama vólvulo, que no es más que esta imagen que vemos aquí, que es una torsión del intestino sobre su eje. Y obviamente pues esto nos genera una distensión abdominal importante, dolor por el proceso isquémico importante y obviamente pues una interrupción del tránsito intestinal. El paciente pues generalmente pues no puede evacuar, va a estar distendido, muchas de las veces se acompaña de vómito, de náusea y a veces ese vómito puede ser fecaloide porque pues no hay manera de que salga el excremento hacia la región anal y entonces pues puede inclusive el paciente tener pues vómitos fecaloides. Entonces el tratamiento en el caso del colon ascendente móvil, pues generalmente lo que hacemos es una apexia. La apexia es fijarlo a la pared anterolateral del abdomen para que ya no se volvule o no se rote sobre sí mismo. El vólvulo de sigmoides, pues es este. Este generalmente se da pues en el colon sigmoides, que generalmente es un colon que sí tiene pues un mesenterio más amplio y este mesenterio amplio muchas de las veces se vuelve más amplio cuando la persona tiene problemas pues, sobre todo de estreñimiento. En este tipo de pacientes pues el colon sigmoide se vuelve un poquito más redundante por el estancamiento de la materia fecal en su interior y entonces esto va condicionando que el colon sigmoide se vuelva un poquito más grande y eso muchas de las veces nos genera pues esta rotación sobre su eje y bueno, la presencia de un vólvulo. Este vólvulo lo vamos a ver en una imagen radiológica como la típica imagen de pico del loro que se va a presentar con esta asa que está en esta forma. Entonces vamos a ver una distensión con el típico o la típica imagen de pico del loro. Y bueno, pues aquí también el tratamiento generalmente es médico, pero si no se resuelve, pues el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Muchas de las veces, pues terminamos con la resección del segmento afectado, hacemos colostomía y una fístula mucosa, es decir, cerramos la parte distal sana de lo que es el colon y la otra parte proximal sana la abocamos a la piel y quitamos el segmento lesionado. Bueno, ahora hablaremos de la diverticulosis, que es un trastorno en el cual pues van a aparecer numerosos falsos divertículos a lo largo de lo que es el intestino. Este va a afectar a personas sobre todo de mediana edad y ancianos. Se va a localizar generalmente, como les decía, en el colon sigmoides. ¿Por qué? Por el tema del estreñimiento, muchas de las veces el excremento se queda aquí y obviamente el intestino pues tiene movimientos de propulsión y estos movimientos generan aumento de la presión intraluminal, lo que va a condicionar que la mucosa se salga o que se evagine a través de lo que es pues los defectos, sobre todo en
en la musculatura del intestino. Muchas de las veces en el sitio en donde se encuentran los vasos perforantes que van de la musculatura a la serosa. Entonces, en esos sitios débiles, pues la mucosa se evagina, como podemos verlo aquí. Aquí se evagina y se forma pues un divertículo, ¿va? Ok. Estos divertículos, pues decíamos, no son auténticos. ¿Por qué? Pues porque no tienen todas las partes de lo que es la pared del intestino, es decir, carecen de parte muscular. Solamente tienen, pues, la parte peritoneal y la parte mucosa y submucosa que lo forman, pero la parte muscular, pues, no tienen una parte muscular, por eso son pseudodivertículos o divertículos falsos. Se encuentran frecuentemente en la cara mesentérica de las dos tenias del colon y pues pueden infectarse muchas de las veces cuando el excremento entra aquí y ya no regresa a la luz del intestino, pues pueden infectarse y muchas veces condicionar isquemia de la pared y pues con la posterior necrosis y perforación y generando pues una peritonitis localizada que si no se resuelve pues se puede convertir en una peritonitis generalizada. La imagen, como podemos verlos en sobre todo en una radiografía con contraste, pues vemos aquí cómo se ven las saculaciones en todo el trayecto colónico, ¿verdad? Muy bien, pues con esto terminamos el tema de intestino grueso, que corresponde al tema 11.5 de nuestro programa académico. Por su atención, pues muchas gracias.